Escorpio. Antes de que empieces este viaje, necesito que respires hondo, porque lo que vas a escuchar no es un horóscopo, ni una predicción ligera, ni una frase bonita para sentirte mejor. Lo que estás a punto de descubrir es un mensaje que tu alma ha estado repitiendo durante vidas enteras, aunque tú no lo hayas sabido interpretar. Hay verdades que no llegan en forma de palabras, sino en forma de presión interna, de intuiciones que te rozan como sombras antiguas, de emociones que no se explican por lo que has vivido en esta vida. Y Escorpio, tú eres el signo que más carga esas memorias ocultas sin siquiera darse cuenta. Desde el primer instante en que tu alma encarnó en esta vida, trajiste contigo un archivo sellado, un paquete de lecciones inconclusas, de heridas que siguen respirando bajo capas y capas de fuerza, aparente de decisiones que tomaste en otra existencia y que ahora regresan no para castigarte, sino para completar un ciclo que quedó abierto. Porque Escorpio no nace oscuro. Escorpio nace profundo, nace con la capacidad de ver lo que otros no pueden sostener. Y por eso la vida le entrega misiones que otros signos no podrían manejar. Pero aquí está la parte que casi nadie te dice, ese llamado interno, que sientes ese magnetismo hacia lo oculto, lo prohibido, lo intenso. No nace del misterio por diversión, sino del karma que tu alma está intentando revelarte. Cada persona que te dolió, cada relación que te obsesionó, cada ruptura que te transformó, cada silencio que elegiste, todo eso es parte de un mapa más antiguo que tu nombre, más antiguo que tu fecha de nacimiento. Es la brújula kármica que intenta guiarte hacia una comprensión que no pudiste alcanzar antes. Hoy vamos a levantar ese velo, no para asustarte, sino para liberarte, porque el karma oscuro no es un enemigo, es un espejo que te muestra la parte de ti que aún está atrapada en una historia vieja, esperando que tú y solo tú la cierres. Y cuando eso ocurra, Escorpio, tu poder ya no será supervivencia, será transformación pura. Prepárate. No vienes a escuchar, vienes a recordar, antes de que puedas comprender tu karma oscuro. Escorpio, debes mirar hacia un punto mucho más profundo que tu infancia, tus relaciones o tus decisiones recientes. Debes mirar hacia la herida primaria, esa marca invisible que no pertenece a esta vida, pero que sigue actuando como si acabara de ocurrir. Y aquí está la verdad incómoda. Esa herida no se originó en un momento de debilidad, sino en un momento de poder. Sí, de poder. Porque solo las almas fuertes cargan memorias que no se disuelven fácilmente. En una vida anterior, o quizá en varias, hubo una ruptura tan intensa que tu alma no logró completarla. Puede haber sido una traición, que no viste venir, una pérdida que ocurrió de forma abrupta, una separación arrancada por la fuerza, o incluso un pacto que fue quebrado cuando más dependías de él. Esa ruptura generó un eco energético, una fisura que dejó a tu alma en estado de alerta permanente. Y aunque naciste en un cuerpo nuevo, en un tiempo nuevo,
La vibración de ese dolor siguió contigo moldeando la forma en que reaccionas. Amas, temes y te proteges. La gente suele decir que Escorpio sospecha demasiado. Ama demasiado intenso, se entrega, pero después se esconde como si fueran características aleatorias o defectos de personalidad. Pero no lo son. Son síntomas de esa herida, señales de que en algún momento de tu historia espiritual confiaste plenamente y fuiste quebrado, amaste profundamente y fuiste arrancado, entregaste tu alma y no fue suficiente para evitar la caída. Desde entonces tu energía aprendió un mecanismo simple: no volver a perder así, no volver a morir así, no volver a entregar sin tener control. Por eso reaccionas rápido ante señales de peligro, incluso cuando no hay peligro real. Por eso te cuesta soltar a alguien que te importa, incluso cuando sabes que la relación ya no te nutre. Por eso te obsesionas cuando algo te activa el recuerdo, aunque no logres explicarlo racionalmente. El alma no razona, recuerda. Y esa memoria es tan fuerte que condiciona tu presente. La herida primaria también se manifiesta como una búsqueda constante de intensidad. No te basta con vínculos superficiales, conversaciones vacías o emociones tibias. Buscas profundidad porque en aquella vida donde ocurrió la ruptura, tu alma estaba conectada desde un lugar absoluto, puro, total. Perder algo así generó un vacío que en esta existencia aún intentas llenar. La intensidad para ti no es un lujo, es un mecanismo de supervivencia emocional. Pero aquí está la parte más reveladora: la herida no está activa cuando estás solo. La herida se activa cuando amas. Sí, cuando amas. Porque el amor es el detonador que hace vibrar la memoria. Y no porque el amor sea peligroso, sino porque tu alma todavía responde como si el pasado no hubiera terminado. Por eso tus relaciones suelen ser tan magnéticas, tan transformadoras, tan difíciles de olvidar. No estás interactuando solo con la persona frente a ti. Estás interactuando con un eco de otra vida, un fragmento del pasado que sigue respirando dentro de ti. La pregunta entonces no es ¿por qué soy así?, sino ¿qué recuerdo está intentando despertarse a través de mí? Porque la herida no quiere castigarte. Quiere cerrarse. Quiere completarse. Quiere que tomes la decisión que no pudiste tomar antes que digas la palabra que nunca dijiste, que sueltes lo que te aferraste a proteger, o que reinventes el final de una historia que quedó suspendida. Y quizás lo más difícil de aceptar es esto: no estás roto. Lo que sientes como fractura es en realidad una transición inconclusa. Lo que identificas como mi oscuridad es en verdad una conversación pendiente entre tu alma y su pasado. Y hoy, en esta vida, tienes la oportunidad de escucharla con claridad por primera vez. La herida primaria no desaparece ignorándola, desaparece entendiéndola. Cuando reconoces su origen, su propósito y su mensaje, el ciclo empieza a disolverse. Y ese es el primer paso para transformar tu karma oscuro en poder consciente.
Escorpio, si hay algo que los demás nunca han entendido completamente de ti, es tu silencio. Para el mundo, tu silencio parece misterio, frialdad, distancia calculada. Pero tú lo sabes, no es un juego, no es una pose, no es un truco de manipulación. Es una armadura que tu alma aprendió hace mucho tiempo, mucho antes de tener este cuerpo, este nombre, esta vida. En otras vidas tu vulnerabilidad no fue respetada. Abriste tu corazón en un momento crucial y lo que recibiste a cambio fue una herida que dejó una cicatriz energética profunda. Desde entonces tu alma desarrolló un instinto automático: guardar, callar, observar, medir. No porque no sientes demasiado, sino porque aprendiste que mostrar tu interior podía costarte más de lo que estabas dispuesto a perder. La gente suele pensar que tú no hablas porque eres reservado, complicado, oscuro, pero la raíz de tu silencio es mucho más antigua. Es el eco de un voto kármico que hiciste para protegerte. Un voto que quizás decía algo como: nunca más entregaré mis emociones sin antes asegurarme de que no volverán a destruirme. Ese voto sigue activo en ti, aun si ya no recuerdas haberlo hecho. Por eso, cuando algo te importa, te callas. Cuando algo te duele, te callas aún más. Y cuando amas, tu silencio se vuelve casi absoluto, como si el amor despertara el miedo a perderlo todo. Pero aquí empieza el conflicto. Tu silencio te protege, pero también te aísla. Levantas muros para evitar heridas, pero dentro de esos muros también se queda atrapado tu propio corazón. La misma armadura que impide que te lastimen es la que te impide ser visto en tu verdad más profunda. El silencio de Escorpio no es vacío, está lleno de pensamientos, de intuiciones, de memorias, de temores, que no sabes si son del presente o del pasado, lleno de emociones tan densas que no encuentras palabras humanas para explicarlas. Y por eso callas, porque lo que sientes no cabe en un lenguaje simple. También callas porque aprendiste a leer a los demás antes de hablar con ellos. Tu intuición es tan aguda que muchas veces ves más de lo que quisieras ver: mentiras ocultas, intenciones torcidas, deseos reprimidos, inseguridades disfrazadas. Todo eso lo percibes sin que nadie tenga que decir una palabra. Pero mientras más percibes, más sientes la necesidad de cerrarte, porque tu alma recuerda los tiempos en los que confiar te costó caro. Sin embargo, hay algo que debes enfrentar. Tu silencio también se activa cuando tu karma oscuro intenta salir a la superficie. Cuando un patrón se repite, cuando un vínculo te toca una herida antigua, cuando una situación despierta la memoria de algo que tu mente no logra recordar. Tu primer impulso es callarte, como si guardar las emociones pudiera contener lo que tu alma ya está tratando de mostrarte. Pero no puedes sanar lo que no permites que hable. A veces tu silencio no es protección, es una prisión. Una prisión donde tu verdadero yo queda escondido, esperando que algún día te atrevas a revelarlo.
Y aquí surge la pregunta más importante de esta parte del viaje. ¿Tu silencio te está protegiendo o te está alejando de lo que realmente deseas? Porque aunque no lo digas, tú anhelas conexión profunda. Anhelas ser visto con el alma, no solo con los ojos. Anhelas una intimidad que no sea superficial, una entrega que no sea peligrosa. Pero mientras tu corazón permanezca oculto detrás de la armadura, esa profundidad que tanto deseas no podrá manifestarse. Reconocer esto no es debilidad, es fortaleza espiritual. Es el primer paso para romper el ciclo. El silencio de Escorpio no debe desaparecer, debe transformarse, debe convertirse en un santuario interno, no en una barrera externa, en un espacio de sabiduría, no en un mecanismo de supervivencia. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver con claridad el mensaje de tu alma. No te cierres por miedo a repetir el pasado. Esta vez no estás viviendo el mismo destino. Esta vez puedes elegir. Escorpio, sí, en tu interior existe una fuerza que te incomoda, te persigue o te contradice. No es un defecto, es tu sombra kármica, la parte de ti que no pudo completarse en otra vida y que ahora busca su redención a través de ti. Y aunque muchos creen que la sombra es simplemente tu lado oscuro, tú sabes que no es tan simple. Tu sombra no es maldad, es memoria comprimida. Es la energía que no se expresó el duelo, que no terminó el deseo, que no se reconoció la verdad, que nunca fue dicha. Y aquí está la revelación incómoda. Todo lo que niegas de ti mismo termina gobernando tus decisiones sin que lo notes. La sombra de Escorpio se manifiesta en varias formas, todas intensas, todas profundas, todas cargadas de historia espiritual. No son caprichos de personalidad, son síntomas de un alma que aún está respondiendo a heridas que no pertenecen al presente. Una de las manifestaciones más fuertes es la necesidad de control. Esto no aparece porque seas manipulador por naturaleza, como muchos juzgan desde fuera, sino porque en otra vida perdiste algo que era esencial para ti, una relación, un poder, una identidad, y el impacto fue tan devastador que tu alma juró no volver a quedar vulnerable. Así nació el instinto de controlar lo que te importa, no para dominar, sino para prevenir la repetición de un destino antiguo. Otra expresión de la sombra son los celos profundos, que no nacen de inseguridad superficial, sino del recuerdo visceral de haber sido traicionado o reemplazado cuando más abierto estabas. Estos celos no hablan de tu valor actual, hablan de una promesa rota que tu alma aún no superó. También está la intensidad emocional, esa energía que a veces incluso tú mismo no sabes manejar. Muchos no comprenden que tu intensidad no es dramatismo, es una fuerza kármica que te empuja a sentir lo que no resolviste. Es como si tu alma te dijera: siente ahora lo que no pudiste sentir entonces. Por eso, tus emociones vienen en oleadas, no son del presente, son del pasado, intentando liberarse. ¿Y cómo olvidar tu atracción
hacia lo prohibido, hacia lo oculto, hacia lo que está envuelto en peligro o misterio. Esta atracción revela una sombra antigua. En alguna vida, tu alma estaba ligada a conocimientos ocultos, rituales de poder o experiencias que no podían compartirse con cualquiera. Esa memoria crea una pulsión interna para volver a lo profundo, incluso cuando la razón dice que deberías alejarte. No es obsesión, es recuerdo. Pero la parte más desafiante es esta. La sombra no desaparece ignorándola. No puedes purificar lo que no estás dispuesto a mirar. No puedes transformar lo que te empeñas en rechazar. Lo que temes enfrentar es precisamente lo que contiene tu liberación. Imagina por un momento que tu sombra es una mensajera que te dice: aquí está lo que aún duele, aquí está el patrón que sigues repitiendo, aquí está el miedo que gobierna tus relaciones, aquí está la emoción que nunca dejaste salir. La sombra no intenta destruirte, intenta hablarte. Y cuanto más la empujas hacia el fondo, más fuerte se vuelve su influencia. Esto explica por qué a veces actúas de manera impulsiva, intensa o contradictoria. No eres tú. Es la parte de ti que sigue atrapada en un ciclo que no has cerrado. Aquí es donde empieza tu transformación espiritual, cuando dejas de juzgar tu sombra y empiezas a escucharla. Pregúntate con honestidad: ¿qué parte de mí estoy negando por miedo a verme de verdad? ¿Qué emoción reprimida me está gobernando desde abajo? ¿Qué patrón trato de ocultar cuando en realidad necesita ser entendido? La sombra kármica es un territorio sagrado. Solo las almas fuertes como la tuya tienen el coraje de enfrentarlo. Y cuando tú, Escorpio, finalmente miras tu sombra sin miedo, algo extraordinario ocurre. La sombra deja de poseerte y se convierte en tu poder, porque tu propósito no es eliminar la oscuridad. Tu propósito es integrarla, hacerla consciente, convertirla en sabiduría. Y cuando eso sucede, toda tu historia pasada y presente cambia para siempre. Escorpio, hay algo que siempre ha estado moviéndote desde dentro, algo que no nace de tu personalidad ni de tu crianza, algo más antiguo que cualquier experiencia de esta vida. Es una fuerza silenciosa que te empuja hacia ciertas personas, ciertas decisiones, ciertos destinos que parecen inevitables. Esa fuerza es el pacto antiguo, el voto que tu alma hizo antes de reencarnar. No todos los signos cargan con un pacto tan intenso como el tuyo. Algunos regresan para aprender, otros para sanar, otros para experimentar. Pero tú regresaste para cumplir algo que quedó incompleto, algo que en otra vida no se resolvió o que terminó de manera abrupta, injusta o trágica. Por eso, tu camino nunca es superficial. Por eso no soportas lo tibio, lo mediocre, lo que no toca el alma. Porque tu espíritu vino a cerrar un ciclo que exige profundidad, verdad y confrontación. Este pacto puede adoptar muchas formas. En algunos, Escorpio se manifiesta como el voto de proteger a alguien
que en otra existencia no pudiste salvar. Esa persona reaparece en tu vida actual, a veces como pareja, a veces como amigo, a veces como familia, y sientes un vínculo inexplicable, una responsabilidad que nadie te pidió, pero que no puedes ignorar. No es apego, es memoria. En otros Escorpio, el pacto se manifiesta como el voto de revelar la verdad, de romper el engaño, de exponer lo que fue oculto. Quizás en otra vida fuiste silenciado, traicionado o castigado por decir lo que sabías. Quizás viste injusticias que no pudiste detener. Hoy, sin entender por qué tienes un radar natural para la mentira, la manipulación y lo oculto. Tu alma juró no volver a cerrar los ojos. También existe el pacto de recuperar algo perdido, un poder, una identidad, un amor, un propósito. Y en esta vida sientes la necesidad de reconectar contigo mismo, de encontrar una fuerza interior que no sabes explicar, pero que sabes que es tuya. No estás buscándote, Escorpio. Estás recordándote, y por supuesto está el pacto más profundo y más temido, el pacto de sanar algo que destruyó tu vida pasada. Este voto se manifiesta en relaciones kármicas intensas, vínculos que duelen y transforman a partes iguales. Son encuentros que no puedes evitar, aunque tu mente te pida huir. Personas que aparecen en tu vida como espejos afilados, tocando exactamente la herida que tu alma necesita cerrar. Muchos, Escorpio, confunden esto con destino romántico, pero no lo es. Es destino espiritual. Estas conexiones existen para completar lo que quedó inconcluso, perdonar lo que no se perdonó, soltar lo que no se soltó, despedirse de quien no pudiste despedirte o amar sin miedo lo que en otra vida amaste con tragedia. El pacto antiguo también explica tus impulsos inexplicables. ¿Por qué sientes responsabilidad por personas que apenas conoces? ¿Por qué intuyes peligro sin prueba alguna? ¿Por qué te cuesta tanto confiar, incluso cuando alguien demuestra amor? ¿Por qué te atraen situaciones que parecen repetirse en patrones idénticos? Nada de eso es casualidad. Son activaciones kármicas. Son puntos de tu camino donde el pacto se manifiesta con fuerza. Pero aquí viene la verdad más importante de esta parte del viaje. El pacto no está destinado a repetirse. Está destinado a completarse. Tu alma no te empuja hacia el pasado para que lo revivas, sino para que lo transformes. No te lleva a las mismas emociones para castigarte, sino para liberarte. No te coloca frente a las mismas pruebas para que caigas, sino para que despiertes. Y cuando comprendes esto, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no ves tu intensidad como un problema, sino como una brújula. Ya no ves tus miedos como obstáculos, sino como mensajes. Ya no ves tus vínculos kármicos como castigos, sino como puertas hacia la completitud. El pacto antiguo no te controla, te guía, y cuando lo reconoces con claridad, dejas de caminar a oscuras y empiezas a caminar con propósito, porque lo que tu alma juró antes de volver, solo tú puedes cumplirlo. Escorpio, si alguna vez
Sentiste que estás siempre en medio de un proceso atrapado entre dos etapas, como si estuvieras muriendo simbólicamente una y otra vez, sin llegar nunca al renacimiento completo. No es una percepción equivocada. Es la huella de una transformación interrumpida, un proceso espiritual que quedó inconcluso en otra vida y que sigue hasta hoy buscando su resolución a través de ti. Tu energía es dual por naturaleza, muerte y renacimiento, destrucción y creación, oscuridad y luz. Pero lo que casi nadie comprende es que para que esa alquimia funcione, el alma necesita cerrar un ciclo para poder abrir otro. Y tú vienes cargado con un ciclo que se detuvo abruptamente. Un proceso de muerte espiritual que no llegó al renacimiento. Una caída interna que no alcanzó la ascensión. Una transformación que quedó suspendida y tú heredaste esa suspensión. Por eso muchas veces te sientes dividido. Por eso puedes estar avanzando y estancado al mismo tiempo. Fuerte y frágil al mismo tiempo. Seguro y temeroso en un mismo segundo. Amando y huyendo en la misma relación. No es contradicción, es una transición congelada. Tu alma en esa vida previa atravesaba un cambio profundo emocional, espiritual o incluso existencial, pero algo o alguien interrumpió ese proceso. Tal vez perdiste a quien te sostenía. Tal vez fuiste obligado a renunciar a ti mismo. Tal vez la vida terminó antes de que pudieras integrar lo que estabas aprendiendo. Tal vez tomaste una decisión que no alcanzó a mostrarte su resultado. Ese punto interrumpido quedó guardado en tu memoria energética, esperando una oportunidad para completarse. Y ahora en esta vida, cada vez que estás a punto de transformarte, sientes miedo. Un miedo que no corresponde al presente, pero que llega como si fuera real. Ese miedo no es tuyo, es del momento en que la transformación anterior se rompió. Tu alma aún asocia el cambio profundo con peligro, pérdida o destrucción. Por eso te autosaboteas justo cuando estás a punto de dar un salto. Por eso vuelves a patrones antiguos aunque hayas avanzado. No porque no puedas cambiar, sino porque tu alma recuerda lo que ocurrió la última vez que lo intentó. La transformación interrumpida también explica por qué cuando intentas cerrar una etapa, algo dentro de ti se aferra incluso si la etapa ya está muerta. Una relación termina, pero sigues sintiéndola. Un capítulo se cierra, pero sigues pensando en él. Una herida sana, pero sigues buscando dónde duele. No estás obsesionado, estás intentando completar un ciclo que tu alma no pudo completar antes. La clave está en reconocer que esta vez es distinto. Esta vida no es una repetición, es una continuación. Tú no estás empezando desde cero, estás retomando un proceso que quedó pendiente. Y aquí ahora tienes la oportunidad de llevarlo hasta el final. Pero para eso necesitas escuchar la emoción que más evitas. Esa emoción es el portal hacia la parte del proceso que quedó incompleta. Puede ser tristeza profunda, miedo a perder, miedo a entregarte, miedo a ser tú mismo, o miedo a destruir lo que amas. Cualquiera que sea esa emoción, no es un enemigo.
es el guardián de tu renacimiento. La transformación de Escorpio nunca ocurre en calma. Ocurre en tormenta, en el cruce entre lo que muere y lo que nace. Pero lo que te ha frenado no es la tormenta en sí, sino la memoria de la tormenta que no sobreviviste en otra vida. Ahora, sin embargo, tienes algo que no tenías antes: conciencia. Y la conciencia es lo que convierte la repetición en liberación. Cuando dejas de huir del cambio, la rueda vuelve a moverse. Cuando aceptas que la muerte simbólica no viene a destruirte, sino a liberarte, tu alma se atreve a avanzar. Cuando te permites sentir la emoción reprimida, el ciclo se completa. Y entonces ocurre lo inevitable: renaces. No en un instante, no como un milagro, sino como una reconstrucción paciente, profunda y verdadera. La transformación interrumpida no te define, solo te espera. Y cuando finalmente la completes, Escorpio, tu vida dejará de sentirse como una repetición y comenzará a sentirse como un destino. Escorpio, después de recorrer tus heridas, tu silencio, tu sombra y tu pacto antiguo, llegamos al punto más importante de este viaje, el mensaje final del karma, aquello que tu alma ha intentado mostrarte a través de cada experiencia intensa, cada pérdida, cada vínculo profundo, cada intuición repentina que no pudiste ignorar, porque tu alma no te habla con palabras, te habla con patrones. Y si esos patrones se repiten, es porque aún no has escuchado lo esencial. Lo primero que tu karma quiere que entiendas es que no viniste a temer tus emociones, viniste a sentirlas. Viniste a atravesarlas, viniste a convertirlas en sabiduría. Tu intensidad no es un problema, es el lenguaje de tu alma. Cada emoción fuerte que te atrae o te desborda es un mensaje. Cada lágrima que retienes es una palabra no pronunciada. Cada impulso profundo es una brújula. Y aunque durante años creíste que debías controlarlo todo para no desbordarte, la verdad es que tu magia empieza precisamente cuando dejas de evitar lo que sientes. Lo segundo que tu karma quiere revelarte es que lo que perdiste no te define. No importa si fue un amor, una amistad, una oportunidad, una versión antigua de ti mismo. Nada de eso fue tu final, fue tu iniciación. Fue el fuego que quemó una parte de tu identidad para que otra pudiera aparecer. Pero como la pérdida se vivió de manera traumática en una vida anterior, tu alma aún piensa que perder es morir. Por eso te aferras, por eso te cuesta soltar, por eso duele tanto cuando alguien atraviesa tus límites internos. Sin embargo, esta vida viene a enseñarte que soltar no significa caer, significa renacer con más espacio interno. El tercer mensaje es quizás el más difícil: lo que callas te controla. Tu silencio ha sido tu refugio, sí, pero también ha sido la forma en que tu alma te muestra lo que aún no te atreves a enfrentar. Cada verdad que escondes, cada palabra que guardas, cada emoción que entierras, se convierte en un nudo kármico. Y los nudos kármicos no desaparecen ignorándolos,
solo se disuelven cuando se nombran. Tu alma quiere que hables, que expreses, que sueltes la voz que apagaste en otra vida, porque fue precisamente el silencio impuesto o autoimpuesto lo que creó el karma que hoy estás liberando. El cuarto mensaje es revelador. No estás repitiendo un destino, estás completando uno. Lo que parece repetición es solo la parte del ciclo que no cerraste. La persona que vuelve a aparecer, la emoción que regresa. El miedo que te acompaña desde siempre. Nada de eso es castigo. Todo eso es un puente. Son puertas que tu alma abre para que puedas hacer esta vez lo que antes no pudiste elegir. Diferente actuar desde la conciencia, dejar un patrón atrás en lugar de seguirlo. Y finalmente, llegamos al mensaje más luminoso de todos. Tu propósito no es cargar la oscuridad, sino purificarla. Tu alma eligió la energía de Escorpio porque necesitaba un cuerpo, una mente y una voluntad capaces de procesar lo que otros no soportarían. Viniste a transformar, no a destruirte. Viniste a mirar donde otros cierran los ojos. Viniste a sentir lo que otros reprimen. Viniste a convertir el dolor en poder, la sombra en claridad, la intensidad en verdad. Eres un alquimista del alma. Ese es tu verdadero destino. Y cuando finalmente comprendes lo que tu karma estaba tratando de decirte, todo cambia. Dejas de temer tu profundidad. Dejas de huir del amor verdadero. Dejas de ver tu sombra como una amenaza. Dejas de repetir lo que te hirió, porque lo que antes era una carga, ahora se convierte en una misión. Lo que antes era un ciclo, ahora se convierte en un cierre. Lo que antes era oscuridad, ahora es tu sabiduría. Tu alma no está pidiendo perfección, está pidiendo integración. Que no te castigues por sentir, que no te avergüences por tu intensidad, que no creas que estás roto. No lo estás, nunca lo estuviste. El mensaje final del karma es simple y profundo. Lo que has evitado te liberará. Lo que has sentido te transformará. Lo que has comprendido te volverá libre. Escorpio, ahora que has caminado por las heridas que no sabías nombrar, por las sombras que no te atrevían a hablar, por los pactos antiguos que aún latían bajo tu piel, llega el momento que tu alma esperaba, desde antes de nacer el cierre. No un final brusco, no un adiós doloroso, sino un renacimiento silencioso, como esas transformaciones profundas que ocurren debajo de la tierra, en la oscuridad fértil, donde todo muere para volverse nuevo. Porque este viaje no trató de mostrarte lo que está mal en ti, trató de recordarte lo que siempre estuvo vivo dentro de ti. Tu dolor no fue debilidad, fue puerta. Tu intensidad no fue exceso, fue brújula. Tu sombra no fue enemigo, fue guardiana. Y ahora, al llegar al final de este camino, puedes sentirlo. ¿Verdad? Esa calma nueva, esa claridad que no viene de la mente sino del alma. Esa sensación de que algo finalmente encajó. Por primera vez en mucho tiempo no estás sobreviviendo,
Estás recordando que no naciste para cargar cicatrices ajenas, recordando que no viniste a repetir tragedias antiguas, recordando que la oscuridad que heredaste no es un castigo, sino un mapa que te guía hacia la versión de ti que siempre estuvo esperando ser liberada. Porque, Escorpio, la verdad final es esta: tu alma no quiere que seas perfecto, quiere que seas completo. Quiere que abraces tu luz sin negar tu sombra, que sientas sin miedo a quebrarte, que ames sin repetir viejas heridas, que cierres lo que una vez quedó abierto. Y mientras escuchas estas palabras, quizás puedas sentir como algo viejo, una emoción atrapada, un miedo heredado, un eco de otra vida, se afloja dentro de ti. No necesita explicación, no necesita lógica, solo necesita ser reconocido. Tu renacimiento no será un evento dramático, será un susurro, un lento despertar, una respiración profunda que de pronto se siente diferente, como si por fin tu cuerpo y tu alma volvieran a estar alineados. Cuando apagues este video, el mundo seguirá siendo el mismo, pero tú ya no, porque viste tu verdad, porque tocaste la raíz, porque escuchaste el mensaje que tu alma llevaba demasiados años intentando revelarte. Y eso, Escorpio, es libertad. No la libertad de huir del pasado, sino la libertad de transformarlo. No la libertad de no sentir, sino la libertad de sentir sin miedo. No la libertad de controlar, sino la libertad de confiar en tu propio renacimiento. Tu viaje no termina aquí. Tu viaje empieza aquí.